y el país integra. Saludos cordiales, compañeros. Comentarles que nos encontramos aquí en el quinto piso de la Asamblea Nacional, en donde la comisión ocasional que tratará esta reforma a la Constitución sobre el artículo 5 en lo referente a las bases militares está recibiendo la comparecencia del secretario jurídico precisamente de la presidencia. Se tenía estipulado que llegan hasta acá otras autoridades de Estado que lo harán a lo largo del día. Al momento está hablando también Stalin Andino, quien es parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Está dando a conocer por qué es importante que se dé paso a esta reforma a la Constitución. Algunos asambleístas también están dando al momento sus cuestionamientos y preguntas al secretario jurídico. Escuchemos lo que se da. De drogas, eso es indiscutible. ¿Quiénes son los grandes receptores? Estados Unidos, Europa. Usted se ha pronunciado en varias ocasiones, pero no ha sido muy claro en esto. Yo quisiera que textualmente nos diga, ¿existe algún interés de Estados Unidos, de alguno de los países de Europa para instalar una base militar o hacer un acuerdo internacional con nosotros? La única experiencia que tenemos en su momento es Estados Unidos. No tenemos otra experiencia en el país y ellos en su momento se pronunciaron y manifestaron que no existía interés porque tal vez, no sé, existe otro tipo de tecnología y tal. Pero yo quisiera saber si es que ustedes tal vez han tenido reuniones, han tenido conversaciones con alguno de los países que son receptores. Concuerdo con usted, son delitos transnacionales que seguramente vamos a necesitar cooperación internacional, además de lo que haga el Estado ecuatoriano. Pero ¿existe algún interés que pueda tal vez darse, o ustedes han mantenido reuniones con respecto a este contexto? Quisiera que nos pueda esclarecer este dato también, doctor. Muchas gracias. Tiene la palabra. Bueno, desde el ámbito de mis competencias como Secretaría Jurídica, yo no podría facilitarles información. Me gustaría muchísimo que esa pregunta la plantee oportunamente tanto al área encargada de las relaciones diplomáticas, que es la Cancillería, como al área de defensa, porque quizás puedo yo responderle algo que no corresponde a los acercamientos que tenga o la información que pueda proporcionar estas carteras de Estado. Gracias, asambleísta Sánchez. Tiene la palabra, asambleísta Morillo. Gracias, presidenta. Bueno, creo que hay algunos temas que se le está preguntando técnicos al secretario jurídico de la presidencia. Creo que vamos a tener la comparecencia de todos los ministros durante esta mañana y pues ahí los asambleístas podremos entrar en detalle a cada uno, como es el tema de defensa, de soberanía, defensa nacional, el tema político, y el tema de seguridad, que estarán aquí el comandante general de la policía y el jefe comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Creo que es importante al asambleísta Peñafiel recordarle que justamente su bancada en la que está precisamente habla del tema del crimen organizado. Y sabemos, me sorprende la pregunta sobre el tema criminal, si sabemos que la estructura del crimen organizado está en tres partes. El de abajo es el criminal, el segundo es el económico y el primero es el político. Preguntarnos si es que la parte económica o la parte de la economía criminal existe y por qué razones se está pidiendo reformar precisamente esta Constitución, si es un poco medio sorprendente de su parte. Y pues creo que hay que tener claro, muy claro, que solos no vamos a enfrentar el crimen, además que aquí el presidente de la República no es el enemigo, aquí el enemigo es el crimen organizado que está violentando y matando todos los días en el país. Y justamente eso es lo que se quiere con esta reforma a la Constitución, porque necesitamos de estos intercambios de interdicción en seguridad, de cooperación internacional, para que no solamente las fronteras, sino que la parte aérea, la parte marítima, estén aseguradas con esta cooperación, con temas tecnológicos, con inteligencia, con investigación, con el intercambio de bases de datos, que es lo que necesitamos en este momento y no tenemos. Gracias, presidenta. Gracias, asambleísta Morillo. Tiene la palabra asambleísta Peñafiel y de ahí la asambleísta también. Algo muy rápido nada más, asambleísta Morillo, yo estoy de acuerdo con la propuesta de reforma. Lo único que quiero saber es por qué ahora y cuál es la iniciativa política de hacerlo ahora en campaña electoral. Eso nada más. Gracias.
Gracias a usted. Asambleísta Palacios, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. 1999. Le quiero recordar al señor secretario jurídico de la Presidencia de la República que a ese año llegamos descontentos los pueblos. Se aprobó sin consenso, y esa es mi pregunta. ¿Con cuál serán los consensos? ¿Con los ministros de turno, de los gobernantes de turno? ¿Los consensos se realizarán con las bancadas o con el pueblo ecuatoriano, que es el que verdaderamente sufre las consecuencias cuando no se toma en cuenta sus decisiones? Digo 1999 porque para nosotros en el 2009 significó algo importante no haber ratificado este control que tenían los militares de Estados Unidos en nuestro territorio. Porque para nosotros significó 10 años de resistencia de organizaciones sociales. Eso se tomó en cuenta por parte del gobierno del señor Noboa. Y si también se ha tomado en cuenta que hay países como Colombia que tienen un sinfín de bases militares y que no se ha resuelto el problema de la delincuencia transnacional. Ni se ha detenido los cargamentos para llevar a Europa, a Estados Unidos, donde están los mayores consumidores. Y el otro punto es, se tomó en cuenta el gobierno, seguramente el señor presidente era un niño en 1999, pero debió haber leído para ser presidente de la República lo que le significó a las poblaciones de estos sectores controlados en donde había atropellos, sobre todo para mujeres, y que eran impunes estas personas, estos señores militares, y no respondían ante la ley por estos atropellos. Creo que es una responsabilidad de un gobernante que se dice que está viendo las mejores condiciones. Y para llegar al 2008 en la Asamblea Constituyente, fuimos 5.000 organizaciones de la sociedad civil, sindicales, populares, con una asistencia de 100.000 personas, hombres y mujeres dispuestos a que ese artículo 5 sea parte de la Constitución de la República, porque ya habíamos vivido en cuerpo, maestros, mujeres, estudiantes, en este sector, habíamos vivido estos 10 años de atropello de una base de mantas. Y por último, base de manta, instalaciones de bases. ¿De cuál país? Ya no será solo Estados Unidos, vendrá China, vendrá el sionismo israelí a querer imponer, porque se dice que son los mejores que tratan a las personas en sus países. ¿De cuál país estamos hablando para que se dé permiso para instalar a personas que están fuera de nuestro territorio? También como un argumento en ese entonces, la violación de la soberanía y dejar de confiar en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra policía. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Alarcón, que pidió participar. Se le recuerda que puede hacerlo con voz sin voto, como establece el regla. Permítame, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Yombay. Gracias, presidenta. Nuevamente, muy buenos días con todos y todas. He escuchado atentamente los fundamentos que ha dado el señor secretario. Sin embargo, quisiera hacer algunas interrogantes. Me gustaría que nos responda si realmente hubo bases militares en el Ecuador o fueron simples oficinas de coordinación logística aquí en el Ecuador. Por favor, adelante con su respuesta. Voy a ir por las siguientes. Ok. No podría, asambleísta, yo como secretario jurídico, decirle si es que funcionaron adecuadamente y cómo era el modo de operación, porque inclusivemente… Perdón, si me permite, le repito la pregunta, no he preguntado eso, solo estoy diciendo, ¿realmente hubo bases militares o solo oficinas logísticas? Nada más. Su pregunta es un poco ambigua y realmente no puedo yo decirle
hubo o no hubo por el hecho de cómo se comportaron las bases militares en ese entonces. Y aparte de eso, tampoco podría decirle cómo fue el modus o el modelo de gestión de esas bases militares para poder responder su pregunta. Entonces, le pediría, asambleísta, que esa pregunta la enfoque directamente con quienes estuvieron directamente involucrados en ese entonces, que fueron el Ministerio de Defensa. Secretario, yo me he remitido a preguntarle porque usted hizo referencia a que antes ha funcionado en Manta, también hizo referencia a Galápagos. Entonces, usted está refiriéndose a temas y por eso yo le estoy interrogando. Sin embargo, veo que no tiene la intención de responder. Voy a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado de la presencia de las bases que usted mencionó, de Manta y de Galápagos? Y no me estoy inventando, sino porque usted hizo referencia. Quisiera saber cuáles son los resultados. Y no me digas, es que no sé, porque es del secretario jurídico y debe haber leído, haber analizado toda la fundamentación para esta reforma parcial que se está planteando del artículo 5. Sí, claro, obviamente yo he mencionado que existió estas dos bases militares, pero obviamente porque esto es de conocimiento público, es de conocimiento de cualquier ciudadano, pero los resultados... Y ahí estábamos escuchando también al secretario jurídico de la Presidencia de la República en representación del presidente Daniel Noboa, quienes están aquí en esta comisión ocasional que tratará la reforma a la Constitución del artículo 5 sobre el posible retorno de bases militares al país. De parte del secretario de la Presidencia se ha insistido que es prioridad en este momento contar con respaldo de bases militares, de organismos internacionales para hacer frente al crimen organizado. Algunos cuestionamientos desde algunos legisladores precisamente sobre lo que sería esta reforma. Vamos a estar atentos. Hay otras comparecencias, hay otros ministros que ya están llegando, entre ellos hemos visto a la canciller Sommerfeld y también al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Se espera que otras autoridades y también el Comando Conjunto lleguen a este lugar. Vamos a estar atentos para llevarles más. Con esto retornamos. Corape informa.